¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa cuando nuestro corazón deja de latir? Simplemente todo se borra, nos hundimos en una oscuridad profunda, perenne, eterna, desaparecemos entre el cosmos o nuestra conciencia queda viva o algo de nosotros sobrevive, queda allí pensando, observando, flotando en medio del éter, del universo. Se trata de una de las preguntas más importantes de la historia de la humanidad, una pregunta que no ha tenido respuesta hasta el día de hoy, una pregunta que ha dado origen, en parte, a la mayoría de las religiones del mundo, que piensan que existe otro plano, otra dimensión, a donde van los fallecidos, o por lo menos donde va su conciencia. En los últimos años, científicos, investigadores, médicos, antropólogos han intentado saber qué pasa después de la muerte, y para eso han entrevistado a personas que han estado ahí, en ese límite, en esa frontera, porque han tenido alguna enfermedad, porque han tenido un accidente. Hombres, mujeres y niños que regresaron con nosotros, que caminan por las calles y que narran sus experiencias extracorpóreas. Dicen ellos, todos, la mayoría, que vivieron cosas similares, que vieron una luz en un túnel, que vieron un ser de luz que les hablaba, que les decía que había otra realidad, que había otro mundo, pero que tenían que volver, tenían que regresar, porque tenían hijos, porque tenían cosas que hacer. Dicen la mayoría que vivían momentos de paz infinita, gigantesca. Ya hemos hecho varios podcasts sobre este tema. Muchos de ustedes me han escrito pidiendo que abordemos más testimonios, que presentemos más casos aquí en este podcast. Y eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Pero esta vez vamos a escuchar personas que dicen haber estado en esos límites, en esa frontera en donde supuestamente se pierde la vida y se entra a otra dimensión, a algo que no conocemos, la antesala misma de la vida después de la muerte. Y vamos a escuchar efectivamente esas descripciones, lo que hay allí, cómo es la frontera, cómo es el más allá. De eso se trata este podcast. Y van a escuchar ustedes testimonios que nunca antes se habían publicado en ningún canal, en ningún lugar, en ningún otro medio. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Los Audios de Cruz Escribiente. Well, it's because in this experience, especially when you have a life review, you experience that everything you do or think or act towards someone else is at. En estas experiencias las personas sienten lo que otros también sintieron o otros experimentaron. Son las palabras del doctor Finn van Lommel, un prestigioso cardiólogo holandés que nació el 15 de marzo de 1943 y que se ha dedicado como cardiólogo a estudiar las experiencias extracorpóreas, las experiencias límite, las experiencias cercanas a la muerte y los daños que hay en los cuerpos físicos de aquellos que llegan a ese punto. Todo esto lo ha dejado en un libro muy bueno que les recomiendo, que se llama Conciencia más allá de la vida, la ciencia de la experiencia cercana a la muerte. Fue publicado en el año 2012 y en ese texto Finn van Lommel, el médico, el cardiólogo, afirma que las personas, cuando su corazón para, se detiene, empiezan a vivir, algunos, más del 50% de los que sobreviven, experiencias que no tienen mayor explicación desde el punto de vista médico. Dice él que de repente las personas ven que flotan encima de los demás, pero sobre todo que van a otro lugar, que van a un lugar que está fuera de este mundo. Un sitio sin espacio ni tiempo, sin luz, sin oscuridad generalmente, en donde se quedan allí como si estuvieran esperando pasar un peaje, como si estuvieran esperando abrir una puerta,
una puerta que puede llevar a cualquier otro lugar, una puerta que puede llevar a cualquier otro sitio. Y es que la mayoría de las religiones del mundo siempre han hablado de los umbrales, fronteras que tiene que pasar un alma para llegar directamente al más allá. Recuerden, por ejemplo, que los griegos hablaban de un río que se llamaba el río Aqueronte o el río Estigia y que la gente tenía que pasar por ahí. Una vez que la gente moría tenía que pagar un peaje para pasar a otro lado. Muchos investigadores en la actualidad hablan de que efectivamente las personas que tienen estas experiencias hoy en día facilitadas por la ciencia, por los aparatos que resucitan a las personas, por las medicinas, por los líquidos de resucitación, por los ventiladores y que regresan, dicen que sí, que hay un límite, que hay como una puerta. Muchos dicen ver directamente eso, una puerta, un marco, una especie de entrada donde al otro lado hay solo luz y que de repente, como una aspiradora, algo los chupa y los saca de ese lugar y vuelven a la vida. Nadie ha pasado esa puerta, nadie sabe qué hay allá. ¿Sería entonces esa la frontera del más allá? No lo sé, no lo sé. Hace poco estuve en la Ciudad de México, una ciudad hermosa, una ciudad que me gusta muchísimo. Y estuve allí, me iban a entrevistar para un programa de televisión justo sobre este tema. Y empecé a hablar justo de los lugares en donde supuestamente la gente dice quedarse allí esperando, como si fuese una especie de sala de espera, de lugar de tránsito, frente a esa puerta del más allá. Empecé a hablar de eso. Cuando terminé de hablar, un camarógrafo se me quedó mirando con los ojos vidriosos. Caminaba un poco lento y me dijo, ¿sabe qué? Yo me estoy recuperando. Yo estuve muy enfermo y yo estuve en esa frontera. Esa frontera sí existe. Esa frontera que todos vamos a visitar está allí. Usted tiene la razón. Me quedé mirándolo y le dije, ¿lo puedo entrevistar? ¿Podría usted contarme qué fue lo que vivió? ¿Cuál fue su experiencia? Y eso es lo que vamos a escuchar a continuación. La experiencia de un muchacho, de un joven mexicano que sufrió una enfermedad terrible, que duró 10 días hospitalizado en un lugar de altos cuidados, en una unidad de cuidados intensivos. Más de una semana allí conectado a máquinas, que para él fueron segundos. Él dice que estuvo ahí, en la puerta del más allá. Y a continuación, vamos a escuchar aquí en exclusiva de los audios de Cruz Escribiente su testimonio. ¿Cómo te llamas? Edgar Ávila, Edgar, aquí, ¿de dónde eres? de la Ciudad de México. Cuéntanos cómo fue tu experiencia. Pues les comentaba que cuando me dio lo de COVID, quedé en tipo coma 5 días y efectivamente es así como estar en un cuarto oscuro, una tranquilidad, una paz que es como muy difícil de explicar, ¿no? Porque nunca la había sentido. Y fue así como, pues ya, no hay otro más, no sé dónde estoy, no sé con quién estoy, pero me siento bien. Y fue sentarme así en un rincón, de la nada, y literal, verme regresar a mi cuerpo, o sea, verme regresar y despertar, justo en el momento cuando le estaban diciendo a mis familiares que me iban a intubar, o sea, así de, ya no hay otra. Y aquí en México era, si te intubaban, te morías, literal. Entonces cuando le hablan a mi familiar así de, pues, desperté y fue así, no, espérate, ya despertó. Pero sin conocer a nadie. Perdí la memoria como 3 días. Y cuando estabas en esa habitación oscura, ¿viste algo? ¿Algo te habló? ¿Solo era el tiempo cómo era? ¿Rápido, lento? Pues como en esos 5 días, que según me quedé dormido, bueno, que no según que me quedé dormido, pasó como 3 minutos para mí. O sea, de que yo recuerdo, cuando recuperé la memoria, recuerdo haberme quedado en el cuarto y despertar en el hospital. Y fue así de quedaste 5 días dormido. Pero para mí fueron 3 minutos. O sea, sí, caminar, estar buscando. ¿Qué buscaba? No sé. Pero sí estar así como viendo un limbo.
y sentirme muy tranquilo, así una paz, pero impresionante. O sea, algo así como que decía, pues no sé dónde estoy, pero me siento bien conmigo mismo, y no vi nada, no había nada, nada más fue así como, pues bueno, aquí me quedé y aquí estoy, me senté y... ¿Y te sentaste entonces? ¿Había una silla? ¿Había algo o No, me senté con las piernas cruzadas en el piso. Y fue como que respiré así como de estar, pues ya estoy tranquilo, estoy bien. ¿Y había sol, estrellas o algo? No había nada, así un cuarto oscuro. Ni una luz, toda era oscuridad. Toda la oscuridad. ¿Y veías las paredes o algo? No. No, yo le digo a la gente, y he tenido así como contacto con otro chavo, que a él le metieron unos balazos. Me dijo, me pasó exactamente igual. Me dijo, yo desperté y estaba en un lugar oscuro. Igual, la misma tranquilidad y todo, y de repente volví a despertar en el hospital. Bueno, muchas gracias. ¿Vale? Testimonios realmente impactantes, testimonios que me encuentro en cada lugar. Es que muchas personas han tenido experiencias cercanas a la muerte. Pero ¿qué hay más allá de todo esto? ¿Qué dicen los neurólogos? ¿Qué dicen los científicos? Hay quienes que dicen que es solo el cerebro. Y puede que tengan razón. Pero hay otros médicos que van más allá. Otros médicos que tratan de investigar el misterio, que abren la puerta a la posibilidad de que también seamos seres duales, que seamos no solo carne y hueso, órganos compuestos por miles, millones de células. Médicos como el doctor Manuel Sanzagarra. Manuel Sanzagarra es un médico y cirujano español. Fue además jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva, nada más y nada menos que del Hospital Universitario de Barcelona. Durante muchos años trabajó allí. Estuvo en los pasillos y si hay alguien que ve la muerte de frente es el médico y sobre todo el médico cirujano. Pues es en estos edificios, en estas instituciones donde se viven los últimos días de las personas. ¿Han tenido ustedes esa experiencia? ¿Han ido ustedes a los hospitales, caminado por allí, visitado a algún enfermo que estuviese allí en una cama, conectado a bolsas de suero, aparatos, y ustedes con esa angustia? Yo lo he vivido. Bueno, también lo viven los médicos también se mueren. Y el doctor Sanzagarra ha hecho cosas increíbles porque él empezó a trabajar con sus pacientes que sobrevivían y empezaron a contarle cosas que realmente son sorprendentes, que tienen que ver con todo lo que escuchamos, que tienen que ver con todo lo que hemos oído en este y en otros podcasts en los que hemos hablado de esto, de la vida después de la muerte. Les recomiendo entonces que vayan al menú, al playlist de este canal, de mi canal, y busquen esos otros podcasts, porque lo que va a decir a continuación el doctor Sanzagarra es increíble. Nos va a contar un caso, pero ya no desde el punto de vista experiencial de aquel que está enfermo, de aquel que está allí en una cama y que va a los límites de la muerte. Esta vez no, esta vez será un médico que nos va a contar su visión como espectador de este tipo de acontecimientos, de fenómenos extraordinarios. Escuchen ustedes entonces la experiencia de un cirujano, de un experto, de alguien que todos los días ve la muerte y que ahora piensa que no existe. Tuvo un grave accidente y vino aquí y pues la recuperamos y usted durante este intervalo de tiempo que estuvo en el hospital tuvo algún tipo de vivencia o experiencia que saliera de lo normal, y ella contestó, esto es muy habitual, dice, no quiero hablar de este tema. Cuando contestan de esta manera hay que suponer que detrás hay algunas vivencias. Aquel día no comenté más. Y en otra ocasión, siempre solo, es decir, sin público delante, para no estresar a la paciente, pasé por allí y le dije, mire, usted vino en situación tan crítica que hizo un paro cardiorrespiratorio, le hicimos reanimación del paro cardiorrespiratorio y conseguimos, y ella me contestó bruscamente, dice, no es necesario que me cuente nada más porque yo lo vi todo, sé exactamente lo que me pasó. Lo primero que nota la enferma es una salida brusca de su cuerpo y en una situación elevada observó toda la situación
de su cuerpo encima de una camilla y una serie de sanitarios alrededor. Esto le condiciona una gran sensación de sorpresa, no entiende, no sabe qué es lo que está ocurriendo. Ante esta situación, ella intentó ponerse en contacto con nosotros. Por los medios habituales de comunicación, el habla, fue imposible. Entonces se acercó y me intentó tocar. Su sorpresa fue inmensa, porque al intentar tocarme, pasó a través mío. Yo les puedo asegurar que yo no noté absolutamente nada. Perdón que le interrumpa. Esto que ella contó fue en el momento en el que ella tenía el paro cardíaco. Ella estaba, en este momento estaba en paro cardíaco, estaba yo haciendo masaje cardíaco, estaba el anestesista ventilando mecánicamente con oxígeno al 100% y el electrocardiograma era plano. Es decir, que no había actividad cardíaca, no había riego en todo el organismo, especialmente en el cerebro. Esta enferma estaba clínicamente muerta. Y esta enferma, en estos momentos, con la objetividad del electrocardiograma plano, ella se puso en contacto conmigo, me tocó y pasó a través mío. Y no solo pasó a través mío, sino que después me contó lo que pasaba en la sala anexa. Teníamos entonces una sala de reanimación de urgencia donde estaban pacientes graves, operados algunos de ellos, que estaban todos monitorizados en la sala de cuidados intensivos. Me explicó exactamente los enfermos que habían, el personal que había. Y más lejos, en el servicio de urgencias, están los quirófanos de urgencias. Y me dijo, en el quirófano de urgencias estaban operando una fractura de cuello de fémur. Yo, después de hablar con ella, bajé al servicio de urgencia, revisé los ordenadores y exactamente lo que ella me contó en aquellos momentos, que estaba clínicamente muerta, con un electrocardiograma plano, y nosotros con todos los mecanismos de reanimación, lo que ella me contó era exactamente lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos. Casi no se escuchan sonidos en el Hades. Tienen un perro ahí, ¿no? Un can con 3 cabezas, cancerbero. Sí, es verdad lo que dices, pero este cuento no es sobre canes. Esta es la historia de Orfeo, que bajó al Hades mismo para rescatar a su amada. Logró llegar hasta el río Estigia, el río que hay que cruzar para llegar al submundo. Y allí abajo vio a su esposa caminando hacia Caronte, el barquero del Hades. Un pequeño extracto del contador de historias, del narrador de cuentos, una serie lindísima de los años 90 y 80 que marcó mi vida, que fue producida y creada nada más y nada menos que por Jim Henson, el mismo de los Muppets. Era un titiritero increíble, un artista excepcional, Jim Henson, que murió de una forma muy extraña. Se fue a pescar, se fue a un río, llovió, se mojó, llegó a la casa, le dio una especie de infección, como una especie de gripa, y murió en cuestión de horas. Se agravó y se murió. En 1990, exactamente el 16 de mayo, en Nueva York. Una muerte muy triste. Imagínense ustedes, o sea, inesperada. Está bien, usted va y de repente en un par de días fallece. Pero así son todas las muertes, inesperadas. Así se nos han ido muchos seres queridos, a mí también. De un momento le escriben a uno un mensaje o lo llaman. No estaban enfermos y amaneció, falleció, su cuerpo apareció allí. Le pasó a alguien muy cercano. Le dio un infarto mientras dormía. Una buena muerte. Se le llamaba las muertes sin dolor en la Edad Media. Y una mala muerte era aquella muerte degenerativa, de enfermedades tristes, duras, que tal vez también vamos a afrontar y que han afrontado otros seres queridos. Pero al fin y al cabo todos vamos para allá. Todos. Nadie es inmortal. Y hace poco estuve hablando con una muy inteligente mujer colombiana, en México también, que me contó lo que ella vivió cuando le hicieron varias cirugías para extirparle el cáncer, para curarla. Y en medio del quirófano, de ese quirófano en donde ella estaba, todo se volvió crítico. Los aparatos marcaban que ella ya no estaba respirando sola. Su corazón estuvo a punto de detenerse y ella dice que tuvo una experiencia que la llevó a esas fronteras de las que hablamos en este podcast. Esos lugares a donde supuestamente vamos a ir todos, esos lugares donde no hay espacio ni tiempo,
esos lugares que serían la puerta de entrada al infinito, la puerta de entrada a esa otra vida que nos espera, a esa otra vida que tal vez pueden tener nuestros hijos, nuestros hermanos en este momento, pueden estar experimentando aquellos que ya no están. Y allí puede estar Jim Henson, no lo sé, me encantaría que fuera así. Quisiera conocerle, quisiera hablar con él, tal vez lo hagamos todos. Escuchemos entonces lo que nos narra y lo que nos cuenta esta banquera, porque además es una banquera y financista colombiana. Escuchemos esta experiencia que para mí resulta extraordinaria. Estamos aquí y vamos a hablar de experiencias cercanas a la muerte con Aliet, ¿cómo estás? Aliet. Cuéntanos, ¿cómo empezó todo? ¿Qué fue lo que sucedió para que tú llegaras a ese límite, a esa frontera que es la vida después de la muerte? Era mi tercera cirugía, luchando contra el cáncer, y ya no le resisto al doctor. Tenía adherencias en los órganos, se me pegaron los intestinos, me dio apendicitis silenciosa, un caos, y ya no le resisto al doctor y me muero. De un momento a otro me veo flotando sobre mi cuerpo, escucho todo lo que está pasando en la sala de cirugía, al doctor diciendo que nunca se le había muerto un paciente, que yo no iba a ser la primera, todos un poco caóticos, empiezan a hacerme reanimación. Y en ese momento yo flotando sobre mi cuerpo veo una luz muy fuerte detrás mío y empiezo a sentir una paz, una plenitud, una tranquilidad, que simplemente empecé como a alejarme de la sala, como a verla cada vez más lejos. Yo simplemente me quería ir, ahí entendí que la muerte es algo bonito y no hay que tenerle miedo. Y ya, estaba dispuesta a irme cuando la voz de mi padre, que está muerto hace unos años, vino y me dijo que no era el momento, que tenía que volver. Y cuando volví, sentí como una aspiradora que chupa tu cuerpo. Casi que me despierto en la cirugía porque escuché cuando la maquinita volvió a hacer pip, pip, pip. Ahí me volvieron a poner como algo de anestesia y me resucitaron, pero sí fue una experiencia que te hace pensar que hay otra vida, hay algo más allá, y que si haces las cosas bien vas a tener esa sensación de paz y de tranquilidad y de no miedo a la muerte. ¿Y cómo eran tus sentimientos cuando estabas allí elevada, flotando? Sí. Es increíble la hora que estamos viendo ahora, porque es la 1:11 y justo hablando de eso en este momento, ¿no? Y cómo eran, y en el cielo además estamos viendo las nubes, que además es increíble. ¿Cómo eran tus sentimientos en ese momento cuando estabas ahí? ¿Qué sentías? Desapego, paz, tranquilidad, me quería ir, o sea, o sea, yo tengo una vida muy chévere, pero no me importaba irme porque lo que sentía de ese momento era algo que me llenaba el alma, era una sensación demasiado bonita. O sea, tanto que a partir de ese día le perdí el miedo a la muerte. Yo le tenía pánico a la muerte, ahora ya no. Y cuando estabas ahí arriba, cuando flotabas y veías a los doctores, a los médicos, ¿notabas, por ejemplo, que ellos estaban preocupados, escuchabas sus voces, que veías la sala desde qué parte, desde arriba o del frente, o cómo veías esa escena? Estaba flotando sobre mi cuerpo como en el techo, pero ya después me empecé a ir como encima del techo, pero seguía viendo, o sea, como alejarme, y lo escuchaba en vivo, como si estuvieran todos acá caóticos, escuchaba lo que hablaban, todo. ¿Veías tu cuerpo? Sí, claro. ¿Te viste a ti mismo? O sea, me veía la sala de cirugía, mi cuerpo, los doctores, todo.
Y lo otro que te iba a preguntar, y cuando volviste, los médicos, ¿qué te dijeron? Nada en ese momento, pues estaba en cirugía. Después de que despertaste de la cirugía, ¿qué te dijeron que había sido crítica, que casi, o te dijeron algo especial? No me dijeron nada en ese momento, pero me dijeron mucho después. Pero lo que sí me llamaba la atención es que me veían 8 médicos. Y yo decía, o sea, yo sabía que me había muerto porque yo lo vi, y porque tenía aquí morados de la reanimación. Pero yo no quería hablar del tema porque estaba un poco, ¿cómo te explico? Como choqueada, porque tú dices, ¿en serio me morí? O sea, me costó asimilarlo. Yo le empecé a hablar hace muy poco. El doctor sí me dijo que tuvo una crisis muy fuerte en mi cirugía, que gracias a Dios no me morí. ¿Qué más me dijo? Bueno, y cuando me veían los médicos, mi mamá no entendía por qué me veían 8 médicos, me veían todos los médicos del dolor. Claro, de tantas cosas internas que me hicieron, era como un caso de estudio para ellos de por qué estaba viva así. Se me hicieron todas estas cosas. ¿Y tus familiares qué dijeron? ¿Hablaste con ellos? ¿Les contaste la experiencia? Sí, yo le conté a mi mamá, pero le conté este año. Ella es muy religiosa y ella me dijo, y mi hermano es como demasiado intenso con la religión. Y él me dijo, y su novia me contó, que él se puso a llorar cuando me estaban operando, porque él sintió el espíritu de la muerte y que él sabía que yo me iba a morir. Y mi mamá también me decía que ella en el avión venía rezando y rezando y rezando. Ella viajó de mi tierra a Bogotá mientras me estaban operando, porque me operaron de emergencia. Y ella decía que ella sentía que yo me iba a morir y que ella no iba a alcanzar a llegar. Pero la voz de mi padre me hizo volver, así que yo creo que no era mi tiempo. Pero ellos sintieron. Lo más interesante es que cuando yo hablé con ellos y les conté, ambos me contaron la misma historia por separado. De que, mi cuñada me contó que él lloraba y lloraba y lloraba, o sea, mi hermano, porque decía que él sentía el espíritu de la muerte conmigo en ese momento, y es cuando yo me muero. Entonces cuando yo les cuento, ellos hacen match y me dicen, sí, nosotros estamos sintiendo lo mismo. Es más, deberías entrevistar a mi hermano un día. También lo vamos a entrevistar, después me das tu número y lo entrevisto, y sería que no, lo vamos a hacer. Es que haces match. Sí, claro, para tener las dos. Y te iba a preguntar también, y después de esa experiencia, dices que ya no tienes miedo a la muerte, pero también, ¿qué más cambió en ti? Hay gente que dice que, yo entrevisté a una chica hace poco que dice que ve el aura, ¿cierto? Sí. Que después de eso ve el aura de las personas. Otra que me dice que después de que tuvo esa experiencia, ahora ella, por ejemplo, intuye, vuelve como con una especie de dones, también intuye si hay algo negativo, entonces sabe que por allí no va o no hace alguna cosa. ¿Algo cambió en ti en ese sentido? Tú sabes que yo te conté que tengo ciertas facultades. No cambió mucho, simplemente me ayudó a entender mejor que hay otras dimensiones, que tienes que ayudar a la gente, que tienes que hacer más dharma, pero en cuanto a sentir o no, me conecto más fácil con la gente. Eso sí cambia, me conecto mucho más fácil con cierto tipo de personas. ¿Cómo te conectas? Como nos está pasando, que nos encontramos de casualidad y empezamos a hablar. Empiezas a coleccionar un poco más de experiencia y de conocimientos a través de gente que conoces, porque como que vibras diferente. Y muchos dicen que después de esas experiencias también ya no le tienen tanto dolor a la muerte de otras personas, sino que también entienden que hay que trascender, que hay otra vida donde hay luz o puede haber oscuridad. ¿Tú crees también que eso te ayuda a cambiar esa visión de la muerte, o ya tenías otra desde antes, como habíamos hablado? Yo ya la tenía. Pienso que la gente trasciende. Yo no creo en el infierno como tal. Yo creo que el infierno está en la mente. Yo creo que hay niveles más de crecimiento, de aprendizaje, pero no creo. Yo he tenido experiencias cercanas a la muerte de seres queridos y
y no he sentido oscuridad, he sentido más bien que siempre van a la luz. Bueno, muchas gracias. Y bueno, llegamos al final de otro audio, de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente. A ustedes muchas gracias por estar ahí, de todo corazón. De verdad, si ustedes no escucharan, yo no estaría acá frente a un micrófono en la madrugada, en medio del frío. Por eso les pido que activen ya la campanita para que ustedes sepan cada vez que subamos un podcast. También les pido que nos den like, que compartan este mensaje, que compartan el misterio. Lo que hacemos aquí es periodismo, esto es periodismo de misterio. Yo no puedo decir la verdad a nadie porque nadie conoce la verdad. Nadie me puede decir que no hay cielo, nadie me puede decir que no hay infierno, pero tampoco nadie me lo puede afirmar y me lo ha podido comprobar. Si no, imagínense, si existiera eso, ¿cómo nos comportaríamos todos si supiéramos que hay otra vida, otra realidad? Muchos simplemente dejarían de luchar en esta vida. Y mi mensaje siempre ha sido que hay que vivir esta vida, que hay que lucharla, que hay que vivirla todos los días con pasión. No como dicen muchos, que hay que vivirlos como si fuera el último. No, es que pueden ser el último. Es que pueden ser el último. Y yo lo digo como experiencia vital. Yo siempre trato de tener experiencias de vida todos los días, de huir de la rutina, de amar, de expresar mis sentimientos. Por ejemplo, viajar. Viajar es algo que nos cambia la vida. Yo viajo mucho, me pueden buscar en mi Instagram @cruzescribiente. Viajar es una forma de vivir al límite, porque conocemos nuevas cosas, comemos nuevas cosas, observamos lugares increíbles. Al final de un viaje, uno no recuerda cuánto gastó, uno ni siquiera recuerda los momentos malos como algo terrible, sino como una anécdota que voy a narrarle a mis hijos y a mis nietos. Uno se queda con eso y eso es lo único que uno se va a llevar al más allá si el más allá existe. ¿Y saben por qué? Porque uno no se puede llevar los lingotes de oro que tiene guardados o las cadenas, ni siquiera la ropa, nada de lo que tenemos. Si hay otro lugar, si hay otra dimensión, nada de eso lo podremos llevar. Dentro de poco voy a empezar a hacer viajes con ustedes porque me lo han pedido y vamos a empezar a viajar por el mundo. Entonces entren a mis redes sociales, puede ser mi Instagram o mi Twitter, que ahora se llama X, un nombre extraño de Elon Musk, lo he puesto así, y entren ahí, soy @cruzescribiente en todas las redes sociales. También me pueden buscar así en Facebook y ahí voy a colocar los itinerarios para ir a conocer la pirámide de Egipto. Imagínense, las pirámides de Egipto mejor, o ir a las antiguas ciudades mayas, Apocalipto. Iremos todos allí si usted quiere. Entonces dentro de poco voy a colocar esos anuncios para que vayamos juntos, nos conocemos y hablamos todos y entre todos y construimos juntos, porque estamos vivos y hay que vivir. Y bueno, les quiero también narrar una fábula que me contaron desde niño, que me narraron desde niño, que me cambió la vida, ¿no? Y se las quiero narrar porque siempre les dejo estas historias cortas para reflexionar. Había una vez, hace muchos años, un grupo de ratones que vivían en una casa muy grande. Los ratones comían y depredaban todo, llegaban a la cocina y cogían pan y se bañaban en la leche y se reproducían. Al final eran cantidades y cantidades y cantidades de ratones. Esa casa se llenó de ratones. Entonces la dueña dijo: ya no quiero más a estas malditas criaturas rastreras, a estas alimañas. Y como era en la época medieval y eran tiempos muy antiguos, pues no había esos venenos para ratas, y entonces compró un gato. Trajo un gato y lo soltó por toda la casa. El gato empezó a cazar a las criaturas, a estos ratones. Primero a los más gordos, a los que estaban acostumbrados a comer y quedarse dormidos. Con las garras los mató. Y también después a los más viejos y los más pequeños. Al final quedaron un grupo de 5 ratones. Y esos 5 ratones vivían dentro de un hueco. Y pasaban ahí sus días esperando que el gato se fuera. Y no, el gato nunca se fue. El gato nunca se fue. La dueña estaba tan contenta con el animal que trajo otro gato y trajo más gatos.
y los gatos empezaban a caminar por toda la casa y empezaban a moverse de arriba abajo, de abajo arriba. No le daban respiro a los ratones que estaban ahí encerrados, completamente encerrados en una gruta, todos desnutridos, ya en los huesitos los ratones, ya listos para morir casi, completamente ahí acabados. Entonces empezaron a hablar entre ellos y empezaron a decirse cosas. Tenemos que hacer algo con ese gato, tenemos que salvarnos, ya no podemos ni siquiera salir, si salimos nos va a matar. Y lo peor es que los gatos no se escuchan, no sabemos cuándo está allá afuera porque no suenan sus pisadas, porque son muy rápidos, porque entre la noche se pierde. Ya sé lo que podemos hacer, dijo un ratón, tal vez el más sabio, el más viejo que quedaba. Tenemos que ponerle un cascabel al gato. Tenemos que salir y amarrarle un cascabel en una pata o en el cuello cuando esté dormido. Aquí hay uno mismo. Sé que hay un cascabel que está allí guardado y así lo escucharemos y podemos salir y escapar de la casa. Hasta de pronto podríamos seguir viviendo aquí. Los demás ratones dijeron, sí, es una muy buena idea. Sabemos dónde está el cascabel. Solo tenemos que ir y ponerle el cascabel al gato y así nos salvaremos. Muy bien, dijo el ratón más grande y viejo, el que había tenido la idea. Entonces manos a la obra, vamos a ponerle el cascabel al gato. En ese momento, todos los ratones se quedaron mirándose entre sí, a los ojos. Guardaron silencio. ¿Quién va a ser el que va a ponerle el cascabel al gato?, dijo el ratón anciano. Y volvieron a mirarse todos, ahí, en círculo, a los ojos, y se quedaron callados, en silencio. Nadie salió, nadie intentó ponerle el cascabel al gato, y al final murieron de hambre. Al final se convirtieron solo en huesitos y polvo. Y les narro esta historia porque a veces decimos que vamos a hacer, que tengo una idea muy buena y no lo hacemos. Y así me pasó a mí. Así me ha pasado a mí en la vida. Yo decía, voy a hacer podcast desde hace como 4 o 5 años. Hasta compraba micrófonos, compraba aparatos. Y decía, después los hago. Y no hacía nada. Y entonces un día dije, voy a hacer un podcast cada 2 días. Así tenga que trasnochar, así tenga que madrugar. Voy a hacer podcast para la gente que me escucha. Yo les digo bebesaurios, voy a hacer para ellos. Y ahora voy a hacer muchas cosas más, escribir libros, viajar. Y ese es el mensaje que les quiero decir. Hagan las cosas cuando quieran y cuando puedan. Hay una gran distancia entre decir quiero y voy a hacer. Siempre digan voy a hacer. Todo lo que ustedes pidan se va a lograr. Todo lo que ustedes quieran. Y por eso con los que quieran viajar conmigo lo vamos a hacer juntos. Señoras y señores, solo me resta decirles una cosa. Estén ustedes donde estén. Yo aquí, desde esta silla, sentado frente a un micrófono, solo me resta por decirle a usted que lo quiero mucho.